que tratamos los primeros 5 requerimientos. No hace falta mencionarlos, pero sí que recordar que los 4 primeros trataban sobre la preparación del estudiante, el 5º trataba sobre la revelación y la visión, y en global estábamos hablando de la actitud del buscador respecto a sí mismo. Hoy hablaremos del segundo grupo de requerimientos de la escalera de oro. Así tenemos que el segundo grupo nos habla sobre las relaciones y el entrenamiento del estudiante y sobre la actitud del buscador respecto de sus compañeros de estudio, sus condiscípulos y de respecto de quien le instruye. Iremos viendo cada uno de los requerimientos por separado para ir profundizando un poco más en cada uno de ellos. Comenzamos por el afecto fraternal para el condiscípulo. Y cuando vemos afecto fraternal con el condiscípulo, lo primero que nos viene a la cabeza es preguntarnos quizás qué es un condiscípulo. Y dijéramos que un condiscípulo, en el contexto en el que nosotros nos movemos, es aquel que aspira a lo mismo que nosotros, a poder llegar a ser algún día un verdadero instrumento de la conciencia entregado al servicio de la humanidad. Además, la palabra discípulo significa alguien con capacidad de aprender, de escuchar, y está asociada al término disciplina, ya que es necesario cierto sentido del orden para poder aprender y también capacidad de ser enseñado. Y ciertamente no todos tenemos esta capacidad de ser enseñados, y sobre todo es por los defectos de nuestra propia personalidad. Mabel Collins decía en su obra de Luz en el Sendero: hay gente que viaja por todo el mundo para encontrar un maestro, pero nunca lo hallarán hasta que estén preparados. Se están refiriendo a esto, a esta capacidad de ser enseñado. El pensamiento en el bienestar de los demás es una de las primeras tareas del aspirante a discípulo, mientras que el pensamiento en nuestro propio bienestar ha de ser secundario. Normalmente creamos o entramos a formar parte de un grupo basándonos en la afinidad de nuestras personalidades. Pero ¿qué pasa? Que las personalidades varían, todas no son iguales, son diferentes, y ahí es donde vienen los roces. Es por eso que un grupo ha de estar basado en la hermandad, en la fraternidad, y se debe construir sobre la base del alma común, no sobre la base de la personalidad. ¿Y qué es el que nos ayudará al discernimiento? Es el que ayuda a saber cuál es el aspecto de personalidad y cuál es el aspecto alma. Y el aspecto alma se está refiriendo a cuando meditamos juntos, a cuando estudiamos juntos, a cuando intercambiamos nuestra comprensión sobre los textos que estamos estudiando, cuando estamos haciendo algún servicio juntos. Eso está basado en el aspecto alma. Pero en lo relativo a la personalidad, ha de haber total libertad de uno respecto del otro. Porque si uno trata de imponer sobre el otro su propio estilo de vida, sus propias lecturas, gustos, disgustos, siempre va a haber problemas. Son aspectos de la personalidad y no del alma. Y es por eso que se pierden los amigos muchas veces. Que la gente va dejando los grupos, va a un grupo, luego a otro, luego a otro. O que los que quedan en un grupo espiritual a lo mejor no progresan y terminan siendo pues como pequeñas copias de uno del grupo que sea el líder. Por eso, en el afecto fraternal debe haber el libre albedrío. Parte de ese libre albedrío es lo que se llama el derecho a disentir. Es decir, que nadie está obligado a estar de acuerdo con los demás. Claro que eso no da permiso de desobedecer las normas. Nadie puede hablar mal de nadie, por ejemplo. Esto muestra la falta de entendimiento sobre la fraternidad. Hablamos a veces mucho de fraternidad, pero a lo mejor quizás tenemos que recapacitar que no entendemos lo que en verdad significa, qué trasfondo tiene.
no puede haber conflictos en materia de meditación, de estudio y de servicio. Los problemas solo surgen cuando se proyecta la personalidad. Por lo tanto, cada persona debe hacer unos esfuerzos tremendos para ser capaz de permanecer en la consciencia de grupo o la consciencia de hermano. La consciencia de grupo está en relación a la comunión en la consciencia del alma. El alma individual debe comulgar con el alma del grupo. Y hablamos aquí del grupo, porque un grupo es importante y un grupo te enseña mucho, pero también con nuestro condiscípulo, con nuestro hermano. Pasar un poco, trascender, diría yo, lo que estamos viendo de esa persona, lo que nuestros ojos externos ven de esa persona y lo que nuestras vísceras a veces perciben de esa persona, de su estado emocional o de nuestro estado emocional. Poder pasar por encima de ello y mirar las cosas, mirarnos a nosotros y mirar al otro desde el corazón. Entonces no hay conflicto. En una actividad de grupo, cada hermano debe aportar cosas valiosas y no cosas inútiles. Las habladurías críticas solo aportan algo inútil. El compromiso de permanecer cerca, preparado y alerta a ayudar, eso es lo que significa sentimiento fraternal para el condiscípulo. Estar alerta para cuando se presente cualquier circunstancia. Y a veces las circunstancias son muy pequeñas, no esperemos a que tengamos que hacer grandes cosas. Porque a veces nuestro yoyito quiere hacer esas grandes cosas porque se siente bien o se siente recompensado después. Muchas veces se nos presentarán, si estamos alerta, pequeñísimas cosas que podemos hacer y que verdaderamente tienen que ver con la fraternidad. Estar alerta. La persona que está escalando la escalera de oro debería tener claridad a la hora de discernir sobre cuál es el aspecto de la personalidad y cuál es el del alma, que decíamos. A través de la meditación, del autoestudio de forma regular, del estudio de las escrituras sagradas, del servicio, entendiendo el servicio como ayuda desinteresada a los demás, vamos acercándonos cada día un poco más a ese ideal común. Por otro lado, podríamos preguntarnos por qué esa aparente restricción solo con nuestros condiscípulos. Blavatsky nos dijo hacia nuestros condiscípulos y podríamos pensar por qué solamente con ellos, ¿no? Parece evidente que deberíamos sentir un afecto fraternal con todos. Y también podríamos hacernos la misma pregunta acerca de la sociedad teosófica. ¿Por qué un núcleo de fraternidad? ¿Por qué no una fraternidad para todos? ¿Por qué estamos hablando dentro de esos objetivos de un núcleo de fraternidad? Las palabras que utilizó la señora Blavatsky para referirse a este punto fueron, como ya sabéis, fraternidad hacia el condiscípulo, porque esas palabras parecían un tanto restrictivas, como si se limitasen a la práctica de la fraternidad entre un grupo de selectos estudiantes de un mismo maestro. La versión revisada de los peldaños de oro se cambió por una fraternidad hacia todos. Sin embargo, ambas versiones realmente están diciendo lo mismo. Porque podríamos considerar al mundo entero como una escuela en la cual todos somos estudiantes. Según ese punto de vista, todos los seres humanos son nuestros condiscípulos. Los discípulos de un mismo instructor. ¿Y quién es ese instructor? La vida. Entonces, según ese punto de vista, un amor fraternal hacia nuestros condiscípulos no es distinto de un amor fraternal hacia todos. Parece que la intención de los fundadores no era la de limitarnos al pequeño círculo de nuestros condiscípulos o de nuestros hermanos teósofos, sino de hacernos comprender que para empezar debemos procurar una fraternidad verdadera, por lo menos en el interior del grupo de buscadores. Entre nosotros, entre los que estamos aquí, los que formamos la sociedad teosófica a nivel general y a nivel mundial, que en su origen constituía el círculo interno y ahora la sociedad teosófica.
Y contrariamente a lo que uno puede imaginar, no es una tarea nada fácil. Es fácil profesar una vaga disposición fraternal o un amor por una humanidad con la que no se está conectado. Generalmente, los mayores desencuentros se producen en el seno de la familia, todos lo sabemos, es lo que tenemos más cercano. Dificultad para comprender al otro, para adaptarse, testarudez en las ideas. A veces somos muy testarudos y queremos acabar siempre con nuestra parte de razón, ¿no? Y luego te das cuenta, cuando a lo mejor te vas, te das cuenta y dices, y valía la pena, valía la pena. Incluso dentro de lo que podría llamarse una familia espiritual, que congrega personas con un mismo ideal, buscando lo mismo, resulta difícil que reine la armonía total o una buena voluntad recíproca. Y no deberíamos olvidar que si todos somos uno, en nuestra naturaleza profunda, somos todos diferentes en nuestra personalidad, como decíamos. En un grupo de estudiantes de teosofía, cada uno tiene una comprensión diferente de las enseñanzas, una visión diferente de la manera en la que se podría difundir mejor la teosofía. Esas, a veces, sutiles diferencias son las que más nos perturban, porque intentamos a lo mejor imponerlas. Y no se trata de imponer nada, se trata de que entre todos formemos algo, profundicemos, estudiemos. Por eso no está de más insistir en el amor fraternal para todos nuestros condiscípulos y por lo que a nosotros se refiere hacia nuestros hermanos, miembros o simpatizantes de la sociedad teosófica. ¿Y por qué es tan necesario un sentimiento fraternal en un grupo espiritual? En una carta a Signet, el maestro indica que solo en la superficie calmada y tranquila de la mente pueden reflejarse las grandes verdades. Cuando no somos fraternales, no existe ese estado de serenidad que podría permitir que la mente reflejara la verdad. Tenemos una mente alterada. Estamos pensando en qué vamos a preguntar para hacernos ver. Pensemos en estas cosas, lo que nos pasa a menudo. O en que uno sabe más que el compañero que está explicando, que está dando conferencia o que está explicando algo a otro compañero. Por eso es tan importante que en un grupo de buscadores exista un sentido estrecho de hermandad, un sentimiento de unión interna entre todos, interna. Y es importante dejar claro que el amor fraternal del que estoy hablando no es un amor emocional o sentimental, más o menos relacionado con el astral. Es una actitud que deriva de manera natural de la percepción espiritual, cuando ésta deja de estar totalmente velada. Por eso se puede decir que el peldaño 5 que estudiamos la vez anterior, que era la percepción espiritual sin velo, consagración del trabajo y de purificación, hace que el peldaño 6, que el afecto fraternal con el condiscípulo, adquiera sentido. Sin esa percepción nos quedamos en la personalidad. La percepción espiritual sin velo es la percepción de la unidad. Cuando la unidad deja de ser para nosotros un mero concepto, cuando comenzamos a percibirla como una realidad, podemos adivinar en cada uno de nuestros hermanos un poco de esa esencia divina que es la naturaleza profunda de todas las criaturas vivas. Cuando empezamos a percibirlo, cuando va más allá de solo una comprensión mental concreta. De ahí nace de manera natural un amor que brilla indistintamente para todos. Sin ese presentimiento de lo divino en cada uno, el amor fraternal para todos, sin distinciones, se queda en utopía. El séptimo requerimiento nos dice buena disposición para dar y recibir consejo e instrucción. Consejo e instrucción no es lo mismo. Hablaríamos que consejo
es una opinión o un parecer que alguien da o recibe acerca de su conducta futura, de lo que tendría que hacer. En cambio, una instrucción es enseñar, adoctrinar, comunicar conocimientos, dar a conocer el estado de algo. La instrucción es el caudal de conocimientos adquiridos. Por lo que, como veis, hay una gran diferencia. Entonces, muchas veces, como decíamos, hablamos de fraternidad, pero ¿cómo podemos demostrar nuestra fraternidad hacia los otros? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque a veces nos quedamos en las palabras, en su significado global, en su significado más exterior, ¿no? Fraternidad, seamos fraternales, pero ¿qué puedo hacer yo para ser fraternal con el otro? ¿Qué puedo hacer? Hacernos esta pregunta, ¿no? Y eso es ir al trabajo, es ir a la acción, es no quedarnos con solamente el mensaje. Y nos dicen que una forma de demostrar esa fraternidad es dando y recibiendo consejo e instrucción. Pero a veces nos es mucho más fácil darlo que recibirlo. Supongo que todos conocéis el Mahabharata, que es un libro que habla sobre una gran epopeya épica de la India, que algunos lo han catalogado como la gran historia de la humanidad y que incluye dentro el Bhagavad Gita. Y nos dice, aconsejar es la cosa más fácil, recibir instrucción es la cosa más difícil. Así, si tenemos la tendencia a aconsejar e instruir sin que nos lo hayan pedido, significa que no estamos aún listos para aprender. Aconsejar es una gran responsabilidad y no es motivo de orgullo, es un privilegio. Y no basta con estar dispuesto a dar, hay que estar también dispuesto a recibir. Ese doble movimiento debe existir en cada uno de nosotros. Por una parte, nadie está tan instruido, creo que nadie de los que estamos aquí está tan instruido, tan avanzado, como para no poder recibir consejo, ni tener necesidad de instrucción. Del mismo modo, creo que nadie es tan ignorante, tan neófito, como para no poder aconsejar a un hermano. En la clave de la teosofía, Madame Blavatsky dice: ningún miembro tiene derecho a permanecer inactivo sobre pretexto de que todavía es demasiado ignorante para enseñar. Siempre encontrará a alguien que sabe menos que él. De hecho, tal vez no sepamos ni dar ni recibir. Un maestro sufí dijo que de 100 personas, solo unas pocas son capaces de pensar bien. De 100 personas, solo unas pocas son capaces de pensar bien, pero solo una sabe recibir. No es fácil saber recibir. Para recibir consejo e instrucción es necesario saber escuchar. Y escuchar es dejar de lado las opiniones propias. Si estamos imbuidos, estamos llenos de nuestras propias ideas, de nuestras creencias, de nuestros prejuicios, no podrá penetrar en nosotros instrucción alguna, porque ya estamos llenos. La loca de la casa, la mente concreta está ya atiborrada de conocimientos y de cosas y no le cabía nada más. Podemos escuchar grandes discursos sobre la espiritualidad y leer obras de sabiduría sin sacar ningún provecho. Se podría decir que la mayor parte del tiempo los consejos y las enseñanzas que se nos proponen se deslizan por la superficie de nuestra mente como el agua cuando cae sobre las plumas de un pato. Krishnamurti insistía mucho en la cualidad de la capacidad para escuchar. Estamos muy lejos de poseerla debido al exceso de saber al que no queremos renunciar. Es como para meditarlo, ¿eh? El exceso de saber al que no queremos renunciar. Muchas veces tenemos apego al saber. Y se tiene que saber, pero se tiene que practicar. Y entonces ese saber y ese conocimiento con la práctica se convierte en sabiduría.
Y no se trata solamente de llenar la cabeza de saber y de conocimiento. Dar y recibir constituyen un doble movimiento que no debería ser alternativo. Debería haber una simultaneidad en el intercambio. Al dar, recibimos. Y al recibir, damos. Nadie es tu amigo ni nadie es tu enemigo. Todos son tus maestros. Y cuanto más percibas, diría yo, que alguien es tu enemigo, más maestro tuyo es. Más cosas te está enseñando. Y esto nos lo decía Blavatsky. Lo que se nos pide es ser alabedador y receptor, enseñante y enseñado. Muchas veces se da en los grupos que hay personas a las que les gusta preguntar mucho o pedir consejo constantemente. Preguntan incluso aquellas cosas sobre las cuales ya tienen un juicio formado, o sobre cosas que con una simple deducción por parte suya podrían ser respondidas, o incluso por el simple gusto de hacerse notar. Hay personas que estamos cansados de hacer reuniones de grupos de estudio y vemos que hay personas que nunca preguntan. Y vemos que hay personas que no paran nunca de preguntar y nunca tienen el límite. Pero y a veces con esto tengamos cuidado, porque es importante preguntar cuando sabemos algo, pero cuidado cuando eso se convierte en una especie de adicción, una especie de algo constante en nuestro carácter, por el hecho de cualquier cosa que pensamos sin meditarla siquiera ya la estamos preguntando. Porque seguro que muchísima de las preguntas que hacemos a otro, o a un grupo, a otra persona, seguro que si nos la quedamos y la meditamos en ese momento, mañana o pasado, en cualquier otro momento nos vendrá la respuesta. Y esa respuesta vendrá por nosotros mismos, por nuestro yo, por nuestro ser. A veces preguntamos demasiado porque necesitamos mucho que el otro nos diga. Y mucha cosa de la que el otro nos dice nosotros ya lo sabemos. Pensemos en ello, ¿eh? A estas personas que preguntan tanto, no se les debería aconsejar ni responder a sus preguntas hasta que sean capaces de pensar por sí mismas y aceptar su propia responsabilidad. Luego, cuando se obtiene el consejo, hay veces que aún se duda pensando que tal vez el consejo sea erróneo, solo porque no satisface nuestras expectativas de lo que deseábamos que el otro nos dijera. Y es por esa duda que los maestros permanecen en silencio, porque solemos tener tendencia a preguntar solo por preguntar, para ver qué nos va a decir, sin la menor intención de seguir la instrucción dada. O lo que es peor aún, esperamos que la respuesta sea solo el sello de aprobación a una respuesta que nosotros ya tenemos. ¿Ves? Esto es lo que yo decía. Por otro lado, las personas que siempre tienen tendencia, a veces todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida tendencia a aconsejar a otras, pensemos que eso es una manera de fomentar el ego pequeño, y de adentrarse en áreas del orgullo. El orgullo dicen que es uno de los defectos que cuesta más de eliminar y que es el último en eliminar y el de trascender en virtud completamente. Las personas que reciben instrucciones se adentran en las de la humildad. Recibo una instrucción y porque he querido recibirla o porque la he pedido, voy a hacer caso de ella y voy a intentarlo. Así que no demos consejos sin que nadie nos lo haya pedido. Si alguien nos lo pide, entonces no estemos ansiosos por contestar. Porque en ese ansia por contestar también está ese yoyito que dice, ¡ay, esto yo lo sé! ¡Uy, espérate, que ahora te lo explico! Yo sé lo que tú tienes que hacer. Esperemos. No contestemos rápidamente. Porque una persona nos puede haber preguntado de una forma casual por inercia, o puede habernos preguntado con verdadera sinceridad. No respondamos inmediatamente, esperemos un momento para reflexionarlo. El discernimiento. Siempre tiene que haber el discernimiento.
Y es verdad que debemos estar preparados para aconsejar, pero no debemos hacerlo sin más. Esa es la diferencia. Estar listo para aconsejar cuando alguien pregunta es una buena cualidad, pero aconsejar de manera general sin que se nos haya pedido, eso no es una buena cualidad. Los consejos son mucho más valiosos si tenemos experiencia sobre aquello que nos preguntan. Si no tenemos experiencia sobre lo que se nos pregunta, debemos ser sinceros. Y nunca decir lo que tienen que hacer. Tienes que hacer esto. Sino poder decir, mira, yo lo veo así, pero tú debes discernir sobre ello. Porque el que yo lo vea así no quiere decir que sea tu verdad, o que sea la verdad. Hay personas a las que les gusta preguntar incluso cosas muy simples. Si hay un consejero disponible, si hay alguien dado también a aconsejar al lado, la gente tiende a mal emplearlo por todo. Ahora os voy a ser frívola, Podemos preguntar qué ropa debo ponerme hoy, pero es que a veces lo preguntamos también, fuera del contexto de la teosofía. ¿Cuántas veces a un compañero, a nuestra hija, a quien sea, qué ropa tengo que ponerme hoy? ¿Cuánto debo beber de tal cosa? Si leo eso, ¿estará bien? Hacemos preguntas que no son necesarias, que son triviales. No debemos aconsejar lo que otra persona es capaz de pensar por sí misma. Ahora os voy a contar una historia que encontré, que me parecía muy dada para el momento, ¿no? Dice, había una vez un padre y un hijo. El padre era un hombre iluminado, se llamaba Varuna y tenía un hijo. Este le preguntó a su padre, tú eres una persona muy iluminada, lo sabes todo, por favor, cuéntame, ¿qué es toda esta creación? ¿Sabes qué dijo el padre? Medita y observa. Así, después de meditar y de observar, se fue hacia su padre y le dijo, padre, ya sé. Entonces el padre le preguntó, ¿qué es lo que sabes? Toda esta creación no es sino materia. El padre permaneció en silencio. Entonces el hijo le dijo, ¿por qué permaneces en silencio? ¿Es tu respuesta a mi pregunta un sí o un no? Y el padre le contestó, sí y no. Es material, de eso no hay duda, pero no es solo material. Medita. Entonces el hijo meditó de nuevo y le dijo, padre, toda la materia proviene del agua. Cuando el hijo dijo esto, el padre lo escuchó. Entonces el hijo preguntó, ¿qué dices a eso? Y el padre dijo, sí, es así y no, no es así. Medita. Así, cada vez que el hijo encontraba algo e iba al encuentro de su padre, éste le pedía que se esforzara más. Hasta que por último el hijo encontró a Parabrahman, experimentándolo. Ver a Parabrahman es solo experimentar o reconocer que él mismo es Parabrahman, entendiendo Parabrahman como superior a Brahman, lo absoluto. Hasta que él lo experimentó. Muchas veces las personas que vienen para que les aconsejemos, a veces cuando ya le hemos aconsejado, nos comienzan a cuestionar el consejo que le hemos dado. Entonces, en verdad, estas personas ¿qué querían? No querían consejo, solamente querían discutir. El hijo de la historia que hemos hablado estaba preparado para recibir instrucción y no cuestionó en ningún momento lo que el padre le decía. Porque pedir instrucción conlleva la responsabilidad de estar dispuesto, no de cuestionar. Hoy voy de historias. Os digo una pequeña historia que a mí me hizo sonreír, pero tiene una profundidad. Dice, un maestro estaba caminando por la mañana con sus dos discípulos y cuando estaban caminando por los campos, justo amanecía. El maestro vio el amanecer igual que sus dos discípulos. Era muy hermoso.
Entonces uno de los discípulos dijo: «¡Qué hermoso amanecer!». El maestro no respondió. El otro discípulo no dijo nada. Volvieron a casa y el maestro le dijo al discípulo que había permanecido en silencio: «Para el paseo de mañana no vengas con el otro compañero, habla demasiado». Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, que hablamos demasiado. No hace falta que comentemos cada cosa que escuchamos. No hace falta que comentemos con alguien que pensamos que tiene mayor autoridad que nosotros cualquier cosa que vivimos o experimentamos. No hace falta. Algunas cosas sí, porque necesitaremos consejo, pero no hace falta pasarlo todo por el tamiz de la persona que nos pensemos que está más elevada que nosotros. Porque es nuestro trabajo en inspeccionarnos hacia adentro. Por lo que decimos, porque hay bastante tendencia en el mundo general a comentar todo lo que vemos o oímos. Y a veces es como una especie de necesidad, ¿no? Contar todo lo que nos pasa, todo lo que nos pasa. ¿Al de la historia se le había pedido su comentario? No, nadie le había pedido que dijera lo que estaba sintiendo cuando estaba mirando ese amanecer. Se tiene la tendencia de comentar, se tiene la tendencia de aconsejar y hasta de juzgar. No es necesario ni comentar ni hablar. Si es que hay cosas que incluso os habrán pasado, cosas seguro, que maravillosas, sensaciones, atisbos. Y si alguna vez eso lo habéis querido explicar a alguien, ha perdido todo lo maravilloso que tenía en el habla, en la palabra. Porque hay cosas que no se pueden explicar con palabras. Porque son sentimientos, imágenes, que la palabra hablada no puede transmitir. Y eso es algo nuestro. No hace falta que se comunique a los 4 vientos porque se nos ha dado a nosotros. Por lo mismo, cuando estamos buscando instrucción, ¿estamos preparados para seguirla? Se nos dice en la escalera de oro: buena disposición para dar y recibir instrucción. ¿Estamos realmente preparados para seguirla? Y si no estamos preparados para seguirla, entonces no debemos buscar instrucción, porque es irresponsable hacerlo. Deberíamos pensárnoslo bien antes de pedir que nos instruyan. Deberíamos pensar bien a quién le pedimos instrucción. No podemos preguntarle a todos y a cada uno. Si lo hacemos así, recibiremos diferentes instrucciones y no seguiremos ninguna. También deberíamos ser capaces de saber la intención del que pregunta, la profundidad del intento. ¿Es sincero o solo es curiosidad? ¿Dónde está el sentido de aconsejar a personas que no siguen los consejos? Y entonces más vale que no aconsejemos. Podemos hablar de cosas generales, de la vida en general. Tengamos en cuenta, no aconsejar a menos que la búsqueda del consejo sea sincera. Y no busquemos consejo en cualquier lado ni por todos lados. El buscador debe saber también dónde buscar, cuándo buscar y en quién buscar. Uno debería estar claramente seguro de a quién pedir consejo. Cuando alguien ha decidido en quién ha de buscar consejo, no puede buscarlo directamente donde quiera que encuentre a la persona. Debería saber dónde es apropiado encontrarse con esa persona y el momento idóneo para hacerlo. Madame Blavatsky estaba totalmente preparada para recibir instrucciones. Su vida estuvo repleta de obstáculos, y cuando siguió las instrucciones, una parte de ellas fue recibir consejo, y la otra tomarlo como instrucción, como mandato. Dependiendo de la sinceridad del buscador, él transforma el consejo que se le ha dado en una instrucción, en un mandato, y se somete a sí mismo a él. Esta fue la demostración que nos dio Madame Blavatsky.
y por medio de esta demostración uno llega a la plenitud en el sendero. Cuando alguien busca sinceramente consejo o instrucción, debe saber que busca un compromiso. Y tiene que saber que puede que ese compromiso sea un compromiso de por vida. El octavo requerimiento nos habla del leal sentimiento del deber hacia el maestro. Aquí surge otra pregunta, ¿pero quién es el maestro? Podemos darle a esta palabra varias interpretaciones. En el sentido amplio podemos decir que aquel o aquello que enseña algo es instructor de otros. Un maestro de escuela es un maestro, es un instructor. Hemos visto anteriormente que podemos ser dadores y receptores de consejo entre nosotros. Entonces la misma vida, los acontecimientos en los que nos vemos implicados, la naturaleza que nos rodea, los reinos llamados inferiores, que cohabitan con nosotros en esta tierra, todos tienen mucho que enseñarnos siempre y cuando aceptemos que ello es posible. Y si supiéramos recibir esas enseñanzas, se derivaría de manera natural un sentimiento de gratitud, un sentido leal de nuestro deber hacia los que nos están enseñando. Y nos lo están enseñando con total generosidad. La naturaleza nos está enseñando en todo momento. La tolerancia, el respeto de toda forma de vida, la protección del medio ambiente, de nuestra madre tierra, todo puede incluirse en ese sentimiento leal por todo lo que debemos al gran instructor que es la vida. Y de ahí ese amplio sentido que se le puede dar a la palabra maestro. Si vamos a un sentido más preciso, el maestro puede ser también un ser humano, como decíamos, sin duda, aprendemos cosas de los demás y al hacer esto contraemos una deuda con ellos. Contraemos deudas con las personas que nos enseñan. Confucio especificó 5 relaciones humanas básicas que crean deberes mutuos. Padres e hijos, hermanos mayores y menores, marido y mujer, jefe y subordinado, maestro y discípulo. Pero si nos vamos en el terreno de lo espiritual, por ejemplo en la India, la relación gurú-discípulo es sagrada. Y un verdadero discípulo tiene un verdadero sentimiento leal del deber hacia su gurú. Allí es así. Ese reconocimiento puede que sea un compromiso muy fuerte y no simplemente una gratitud más o menos emocional. Eso sería aún más cierto si consideráramos la palabra maestro, con mayúscula, como en el contexto original de la escalera de oro. ¿Quién era pues ese maestro? No se trataba de la misma HPB. Ella siempre lo negó. Ella siempre negó que fuera una maestra. Entonces, ¿se estaba refiriendo al maestro o a uno de los maestros del principio cuando se fundó la Sociedad Teosófica? Podríamos suponer que sí, sería correcto. En la medida en que admitimos la existencia de esos seres que han alcanzado la etapa superhumana, sería correcto reconocer que tenemos deberes para con ellos. Pero en ese caso, corremos el riesgo de querer una imagen de dicho maestro, una representación de lo que sería el cuerpo físico que ha tomado prestado para un trabajo determinado, y así apegarnos a ese aspecto externo sin intentar comprender lo que verdaderamente es un maestro. Cuando alguna vez se les ha preguntado a nuestros líderes sobre este tema, han insistido mucho en que un maestro es un estado de conciencia, un estado de sabiduría, de amor, de compasión, de serenidad, que ni siquiera podemos imaginar. HPB aconsejaba a los miembros del círculo interno que trataran de captar internamente de manera intuitiva la naturaleza de los maestros y que los veneraran dentro de su corazón, acercándose a ellos en la medida de lo posible. Eso solo puede hacerse elevándose hacia el plano espiritual en el que ellos se encuentran y no tratando de atraerlos hacia el nuestro. Entonces será cuando podremos comprender mejor que nuestro leal sentimiento hacia el Maestro, incluso en ese plano, no sea un estado de adoración, una actitud devocional, sino que supone que estamos esforzándonos por elevar nuestra conciencia
hacia algo más de sabiduría, hacia algo más de amor, hacia algo más de compasión, de serenidad. Es decir, estamos tratando de tener algo menos de egoísmo, algo menos de prejuicios y algo menos de orgullo. En las cartas de los Mahatmas a A.P. Singh, los maestros dicen también de manera muy clara que no pueden descender a nuestro mundo y que debemos elevarnos al suyo. Que los que dicen textualmente, que los que deseen aprender de verdad lo abandonen todo y vengan hasta nosotros en lugar de pedirnos y esperar a que vayamos hasta ellos. Está claro que su mundo no es una localización en el espacio, sino un nivel de conciencia. A veces, algunos dicen que Krishnamurti era como los maestros. En realidad él estaba en contra del concepto de maestros, que tienen los cerebros limitados. Decía que la mayoría se equivocaban haciendo descender lo sagrado hacia el plano de lo concreto y personal. La dificultad estriba en la capacidad de la mente inferior para captar lo que es distinto de lo conocido. Eso puede llevar a determinados buscadores espirituales a dudar de la existencia de los maestros. A nuestra mente concreta le es muy difícil comprender estados de conciencia más elevados de lo que es una mente concreta. Le es muy difícil, necesita formas, necesita algo conocido. Pero por medio de la práctica regular y constante de las enseñanzas, se establece una conexión entre el estudiante y el maestro. Cuando las enseñanzas se practican regularmente sin un cambio de vibración, la conexión se transforma en un hilo de consciencia. Mediante ese hilo, la consciencia crece dentro de nosotros, por lo que la transformación sucede mucho más rápidamente. La enseñanza es el puente sobre el cual el estudiante camina hacia el maestro. De no ser así, existe un abismo entre los dos. El maestro ayuda al estudiante en tanto que éste intente de forma sincera conocer y poner en práctica la verdad. Si el intento es ardiente, el maestro ayuda a nutrirlo y a avivar esa llama, ayudando sutilmente al estudiante a comprender las enseñanzas. A veces yo he oído a algunos de nuestros compañeros decir, mi maestro es el maestro K.H., o yo tengo como maestro al maestro M. Los maestros no pueden ser designados por los estudiantes. Tenemos mucha facilidad de autoengañarnos. Son los maestros quienes saben quiénes son sus estudiantes. El maestro no puede ser conocido completamente por el estudiante porque aún no ha llegado al estado de evolución que tiene un maestro de sabiduría. Cuando un estudiante intenta trabajar dentro de su capacidad para ayudar al plan divino, que no es otro que la evolución del ser humano, se establece un fuerte compromiso. El estudiante tiene la libertad de involucrarse en él o no, pero una vez tomada esa decisión, debe ser leal al compromiso. Dentro de ese trabajo se adentra al estudiante como probacionista o discípulo a prueba. Este necesita hacer el trabajo con compromiso. Cuanta más prioridad le dé a este compromiso, tanto más crece el estudiante de allí en adelante. En tal estado, la vida de su personalidad toma una posición secundaria y el trabajo una posición primaria. Madame Blavatsky se comprometió con un magno trabajo y lo llevó a cabo. Todo discípulo que manifiesta un trabajo global comprometiéndose él mismo con el trabajo es aquel que tiene realmente una buena oportunidad para transformarse en un maestro o en un instructor. Es la transformación que todo estudiante logrará al final del sendero, tarde o temprano. Así es el discipulado. Es este leal sentimiento del deber hacia el maestro el que juega un gran rol en nuestra propia transformación, lo que a su debido tiempo nos permite avanzar más allá del sendero. Pero aunque seamos de los que no creen en la existencia de esos maestros y su papel de instructores, esta regla conserva todo su valor de peldaño necesario para llegar al templo de la sabiduría divina. Cada uno de nosotros puede relacionarse con un instructor con mayúsculas. La voz del silencio dice que los maestros son muchos,
El alma maestra es una, Alaya, el alma universal. Vive en ese maestro como su rayo vive en ti. El rayo de Alaya en nosotros es nuestro yo superior. Por su consiguiente, el instructor, en el grado más alto, sería nuestro yo superior. Ese rayo del alma universal que vive en cada uno de nosotros. Tú eres tu maestro y tu Dios. Tú mismo eres el objeto de tu búsqueda. Por lo tanto, sean cuales sean los consejos o instrucciones que podamos recibir unos de otros, de la vida, de un gurú, de un maestro o de un hombre, si nuestra búsqueda no es puramente superficial, al final descubriremos que el instructor al que tenemos que tener un leal sentimiento del deber es al ser divino que reside en lo más profundo de nosotros. Y ese es el descubrimiento de nuestra naturaleza profunda. Y no significa que el resto de maestros que hemos encontrado por nuestro camino, otros compañeros que nos han sido maestros o alguna otra persona que hemos encontrado que en su momento hizo de maestro no tengan valor, nos han ayudado a llegar hasta donde estamos y bienvenidos sea eso. Pero lo que realmente nos han ayudado es a ir paso a paso cada vez más a acercarnos a ese instructor interno que es el verdadero instructor. Hay un peligro que puede acechar a todo estudiante que hay que tener muy en cuenta, y es el de volvernos eruditos, maestros teosóficos, meras enciclopedias ambulantes de datos y citas pretendiendo enseñar teosofía. Debemos comprender que el conocimiento teosófico ha sido dado con la idea de que sea redescubierto por nosotros, dice Radha Burnier. Si no vemos a la teosofía como la verdad a ser reconocida, como algo viviente en la naturaleza, caemos en la teoría y la escolástica y la teosofía se pierde. La teosofía existe cuando vemos la armonía dentro de la naturaleza y funcionamos dentro de esa armonía, no solo por las palabras, sino por los hechos. Recordemos una cita de Apolonio de Tirana que decía: sé fiel a tu propio ser. Eso es lo más importante. Me queda la boca seca. El octavo requerimiento, noveno requerimiento, es obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad una vez que hemos puesto nuestra confianza en ella y creemos que el Maestro la posee. Es el último requerimiento de este grupo. Y aquí se plantea otra pregunta, que es ¿qué es la verdad? Porque también la palabra verdad tiene muchas connotaciones. Que puede tener un sentido absoluto o un sentido relativo. En lo absoluto no podemos conocer la verdad, porque la verdad es absoluta y eso en su totalidad no se puede conocer. Podemos conocer un ideal hacia el que nos encaminamos. De todos aquellos que podemos considerar nuestros instructores, la mayoría, si no todos, solo tienen de la verdad un conocimiento relativo. Pero aún estando en posesión de una verdad relativa, puede que ésta sobrepase ampliamente el conocimiento que de momento nosotros tenemos de ella. Nuestro progreso en la dirección de la verdad absoluta se hace de verdad relativa en verdad poco menos relativa. A medida que se produce el despertar de la conciencia, nuestra capacidad de ver o de entender la verdad se va ampliando, y es lo que llamamos expansión de conciencia. La vida nos ayuda en la medida en que confiamos en ella, en que comprendemos que siempre hay algo que aprender de todas las situaciones en las que se nos pone, de todos los acontecimientos, ya sean agradables o dolorosos, y toda la complejidad de las relaciones en la vida. Cuando conocemos a alguien que, comparado con nuestra ignorancia, parece poseer la verdad, es evidente que resulta indispensable una relación de confianza, para que podamos recibir dicha verdad y hacerla nuestra. Esa actitud de confianza no excluye el discernimiento, siempre el discernimiento,
Nadie digno de ser considerado capaz de instruir desde el punto de vista espiritual, sea en el nivel que sea, va a exigirle a nadie una obediencia ciega. Los verdaderos instructores no obligan a nadie y no someten a nadie a su voluntad. Si alguien lo hace, es un falso gurú. La confianza puesta a prueba por el discernimiento se traducirá en una obediencia voluntaria, no al instructor, sino a los mandatos de la verdad que el instructor habrá revelado. A eso Krishnamurti se refería mucho. No al instructor, sino a los mandatos de la verdad que haya revelado el instructor. Pero esa obediencia nunca se impone. Se trata de una relación desprovista totalmente de temor, desprovista de dependencia. Por eso, desde el momento en que una verdad se percibe, se comprende y se asimila, la conducta se adapta espontáneamente a ella. Indudablemente hay cambios. No podemos no cambiar cosas si la hemos percibido, la hemos comprendido y la hemos asimilado. Nuestra conducta cambiará. Y por tanto, alrededor nuestro, los roles de los demás, y nuestro rol cambia, los roles de los demás también cambiarán. En la sociedad teosófica se nos aconseja que no andemos buscando un maestro. Se nos dice que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Y esto es así porque nuestra búsqueda espiritual carece de la energía y el entusiasmo necesario. Porque en realidad no estamos verdaderamente ansiosos, porque no estamos suficientemente atentos para escuchar con confianza los mensajes que la vida nos manda con una generosidad incansable, porque no guardamos el respeto y la gratitud necesarios para abrir nuestro corazón y nuestra mente y dar cabida a la verdad. Se necesita un verdadero entusiasmo, un verdadero compromiso. Se debe tratar de conocer la verdad con mayúsculas y las instrucciones dadas para seguir la verdad. Nunca tratemos de comentar una escritura sagrada. En vez de eso, tratemos de conocer su significado profundo, oculto en las frases superficiales. No tratemos de comentar, tratemos de entender. Porque la escritura sagrada, la que está escrita, no es sino un símbolo de la escritura sagrada no escrita. El maestro conoce la escritura sagrada porque también conoce el simbolismo, y él ayudará al buscador a que pueda irla entendiendo poco a poco. Las escrituras, cuanto más se lean y cuanto más se practiquen, tanto más profundo será el significado que se encontrará en ellas. Las escrituras sagradas llevan en sí los mandamientos de la verdad, los mandatos de la verdad, cuya obediencia conlleva una ayuda muy profunda. La obediencia a los mandatos de la verdad es una obediencia voluntaria que nace dentro de uno mismo y surge como el resultado natural e inevitable de reconocer la verdad. Los 5 primeros peldaños nos han mostrado las cualidades éticas indispensables para quien se prepare a hollar el sendero espiritual. Una vida correcta, una mente desprovista de prejuicios, un corazón purificado de todo egoísmo, todo ello para permitir el despertar de la inteligencia y una percepción espiritual sin velos. Estos 4 peldaños siguientes, el del 6 al 9 que hemos tratado, nos indican las relaciones que debemos tener con los demás y esbozan lo que es la verdadera fraternidad. Las relaciones de unos con otros y con los que nos instruyen. Nuestras responsabilidades como hermanos, unos con otros y como estudiantes. Nosotros no formamos parte de un círculo preciso y definido como era el caso del círculo interno de HPB. No obstante, somos un grupo de estudiantes de teosofía, miembros o simpatizantes de la sociedad teosófica y una seria profundización en lo que esas 4 reglas, de las 6 a las 9, nos dan a comprender, podría sernos de gran ayuda en la búsqueda que estamos realizando todos juntos. Y hasta aquí la exposición de hoy. El tercer grupo, que ya es el último grupo de los requerimientos de la escalera de oro, será el mes que viene. Hablaremos sobre la actitud del buscador ante provocaciones de la vida, descubriendo al yo en mayúsculas, y será el 23 de febrero.
Muchas gracias por haber estado aquí compartiendo conmigo mi búsqueda. Espero que no haya sido muy denso. He ido quitando algunas partes porque me parecía que se podía alargar demasiado y espero que en su medida os pueda haber ayudado en algo. Muchas gracias.